saludar y señalar a la periodista del momento, a la queridísima Nancy Flores, porque bueno, pues usted recordará que ayer el presidente López Obrador hizo un llamado a que sea ella quien encabece esta entrevista solo para periodistas independientes, para youtubers, para medios independientes, medios alternativos, desde ahí, desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, como un reconocimiento a Contralínea, pero la menciona con nombre y apellido, y a nosotros nos da mucho gusto que pues también hasta cierto punto Nancy sea parte de Sin Censura con sus colaboraciones aquí. Nancy, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, Toño. Bien, muchas gracias y gracias por tus palabras, Toño, y por supuesto gracias a la audiencia de Sin Censura, pero ya sabes que el reportero no tiene que ser la nota, Sí. Entonces ahí con perfil bajo. Sí, no, pero a veces no queda de otra, ¿no? Esto no es porque tú quieras, ¿no? Tú, vamos, has forjado esta gran credibilidad entre la gente, entre el mismo presidente López Obrador, has utilizado todo el rigor periodístico ahí junto con tus compañeros en Contralínea para develar las historias más duras que se han mencionado en los últimos años. Y bueno, creo que es muy merecido, queremos felicitarte a nombre de todo el equipo de Sin Censura, a nombre de Vicente Serrano y todo el equipo. Muchas felicidades, Nancy. No, muchísimas gracias. Yo pues estoy también un poco sorprendida por estas muestras de cariño que he recibido también a través de las redes sociales y yo las agradezco mucho el reconocimiento y agradezco mucho también el acompañamiento del propio pueblo de México. Me parece que es, como dice el propio presidente López Obrador, un momento estelar y también él inaugurando pues un formato extraño de entrevista porque dice que ahí en la conferencia matutina voy a poder hacer mis preguntas, entonces va a estar interesante, por decirlo menos, cómo se lleve a cabo este intercambio de preguntas. Yo espero que toda la conferencia sea para mí, porque Sí. si no... A lo mejor tú vas a ser la moderadora. Lo que te quería preguntar, ya te informaron cómo, sí, no, imagínate, ¿no? Que sea Nancy ahí. No, a lo mejor vas a ser tú la moderadora, tú eres la que encabeza las preguntas. ¿Ya te informó Jesús Ramírez Cuevas, el presidente, presidencia, cómo va a ser la metodología de esta entrevista? No, mira, lo que yo me imagino es que o sea, voy a poder yo efectuar varias preguntas, o sea, porque tenemos un límite de 2 preguntas por reportero que muchos no lo respetan. Ese es el reglamento de la presidencia. Y yo me imagino que va a ser algo, pues, como muy similar al ejercicio de todos los días, pero en realidad esto yo lo estoy imaginando porque nadie me ha dicho cómo va a ser. Pero de acuerdo con lo que el presidente anunció ayer, y con lo que yo había comentado con él directamente en 2 ocasiones, le pedí esta entrevista al primer mandatario y él las 2 veces me insistió que iba a ser ahí en el palacio, en el salón tesorería con los demás reporteros y yo le decía que no, que yo quería una entrevista tradicional como él mismo lo menciona ayer en su conferencia y me dijo que no. Entonces, lo que yo creo es que yo voy a estar en mi lugar, que me asignen, o si llego temprano, pues en la segunda fila, y que me van a permitir hacer más preguntas de las que normalmente haría, que son 2 o 3, a veces cuando de un mismo tema se derivan 2 cuestionamientos. Entonces supongo que va a ser así, Toño, pero no, nadie me ha dicho nada y también pues creo que el propio formato no permitiría que fuera de otra forma. O sea, no creo que quiten el estrado donde está el presidente para que haya 2 sillas, ese escenario no lo vislumbro, sino más bien que va a ser normal, o sea, como en mi lugar, que donde siempre, o sea, donde siempre estamos los reporteros, y el presidente en frente, ¿no? Entonces supongo que ese va a ser el formato y que lo único que cambia es que yo voy a poder hacer más preguntas de lo habitual. Eso es lo que, pues, puedo yo vislumbrar de lo que ha dicho el presidente, Toño. Pues vamos a estar muy pendientes de esto. Esperemos que también nos dejen participar por ahí, darnos la vueltecita, estar contigo.
Y a mí me da mucho gusto este reconocimiento que te hacen. Efectivamente, como periodistas siempre tenemos que tener bajo perfil. A mí me da mucha risa cuando personajes como este perturbado y degenerado de Pedro Ferriz y Jar salen a decir, es que tú quién eres, te conoce, pues sí, así debe de ser, nadie debe de conocernos, no, uno como periodista no tiene que ser famoso, ¿no? Pero en el caso de Nancy, bueno, pues se ha ganado más bien no es una fama, es el reconocimiento, Nancy, de la gente hacia tu trabajo, hacia tu rigor periodístico, hacia tus investigaciones, que verdaderamente pues valen la pena, como la que nos vas a presentar justo ahora. De hecho, le pido al equipo que nos grabe. Hay un reportaje que están llevando ahí en Contralínea sobre cómo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría donado 18 millones a la Fundación UNAM y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. ¿Para qué? Bueno, pues yo te lo pregunto, querida Nancy. Cuéntanos un poco de esta historia. Sí, fíjate que es muy interesante ir revisando poco a poco porque además lo necesitamos en un contexto donde se está discutiendo la reforma al Poder Judicial de la Federación tan importante y tan necesaria que conozcamos hacia dónde se van sus recursos públicos. Y hemos estado en Contralínea dándole seguimiento a muchas partidas y entre esas pues está justamente el de donaciones. Y digamos que este seguimiento es importante porque también nos permite ver qué es lo que está financiando con dinero del pueblo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Documentamos en este trabajo que de 2023 a lo que va de 2024 le ha destinado 18 millones de pesos, como señalas, Toño, a estas dos fundaciones. Una de ellas es la Fundación UNAM y la otra es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. ¿Por qué es relevante este dato? Porque ambas asociaciones civiles son además, digamos, muy cercanas a ese poder judicial que el pueblo ya no quiere. ¿Y de dónde saco que el pueblo ya no quiere ese poder judicial? Pues justamente de que la gente tenía muy claro ir por el plan C y por eso masivamente salió el pasado 2 de junio a votar por un proyecto de nación que implica para generar ese segundo piso o profundizar lo que se conoce como el humanismo mexicano, la cuarta transformación, implica ya dejar atrás pues todo aquello que te impide avanzar. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación es una piedra en el zapato, es decir, la Suprema Corte todo el tiempo le está poniendo el pie a los cambios, ni siquiera todos de carácter constitucional, sino muchos de ellos son cambios de leyes y reglamentos secundarios. Y en este sentido, recordar que la ponencia de la ministra Lenia Batres, pues ha documentado justamente cómo 74 leyes y reformas que se han aprobado tanto en el Congreso de la Unión como en congresos estatales han sido echados abajo entre 2019 y 2023. Ella lo califica incluso como una masacre legislativa porque eso no había ocurrido en los sexenios anteriores. O sea, esta parte de estar echando abajo y echando abajo las leyes y reformas, en total 74, solo en ese periodo, ni siquiera se cuenta lo que ha pasado en 2024 ya con casos muy dramáticos como la ley de la industria eléctrica. Pues eso impide el avance de la transformación. Entonces, es importante revisar que parte de estas donaciones van, por ejemplo, a la Fundación UNAM, que financia con ese dinero más de 11 millones de pesos becas para la Facultad de Derecho y cómo ha venido operando la Facultad de Derecho y también el Instituto de Investigaciones Jurídicas o parte de estas dos instancias educativas, ¿no? Parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues ya sabemos que incluso recientemente se pronunció a través de un documento donde decía que prácticamente
era inviable, inconstitucional y casi que la dictadura por estas 20 reformas que está planteando el presidente López Obrador desde el 5 de febrero. Y también una buena parte de la academia dentro de la Facultad de Derecho tiene esta misma visión y se la pasan pues haciendo digamos, un rol en diferentes medios, en diferentes corporaciones mediáticas, pues señalando esto, ¿no? Que es muy grave la reforma al Poder Judicial de la Federación y que el pueblo no tiene la capacidad de elegir a sus ministros, a sus magistrados y a sus jueces. Entonces, por eso es importante ver a dónde se va el dinero, qué es lo que están financiando, qué es lo que les gusta a estos ministros y ministras de la Corte, sobre todo a los 8 que forman este bloque conservador, encabezados, por supuesto, por Norma Piña, pero donde también hay 2 traidores al proyecto de nación que impulsó el presidente López Obrador, que es Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carranca. Estos ministros, no hay que olvidarlo, fueron o llegaron a este cargo justamente porque el presidente López Obrador los propuso en sus ternas respectivas y pues una vez llegando ahí se aliaron totalmente con ese bloque conservador que ha impedido justamente que transite la cuarta transformación. Y esto, además, hay que decirlo, Toño, en contra de los propios principios democráticos, porque a ellos que les gusta tanto hablar de dictadura, habría que recordarles que el Congreso de la Unión representa a el pueblo y el pueblo con 30 millones de votos o un poco más le dio esas facultades al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que avanzara en ese proyecto de nación. Entonces, estos 2 poderes que sí son decididos democráticamente no pueden avanzar en el proyecto de nación porque lo impide justamente el poder que no es elegido por el pueblo. Y por otra parte, esta otra asociación civil, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pues está muy vinculada a personajes que también apoyan al propio sistema o a cómo está configurado el Poder Judicial y decir nada más que pues para empezar está integrado por uno de estos ministros, por Jorge Mario Pardo Rebolledo, que forma parte de este mismo bloque conservador dentro del Poder Judicial y a las donaciones que le hizo son 2, una en 2023 y una en lo que va de 2024 por más de 6.700.000 pesos y justo acompaña la mayoría de los integrantes de esta asociación civil, este mismo discurso de que la Corte y la democracia está en riesgo y la Corte no se toca, etcétera. Entonces, por eso es importante conocer hacia dónde se destina el dinero del pueblo en el Poder Judicial, Toño. Sí, y es que creo que tiene que ser parte también fundamental de la reforma judicial. Es absolutamente necesario que no solo se gestione, se fiscalicen, sino que pues además se pueda ejercer pues esos recortes absolutos a lo que están haciendo ahí desde el Poder Judicial. Y bueno, pues me da mucho gusto que puedas estar compartiéndonos esto aquí en Sin Censura y que puedas tener esta investigación, querida Nancy. Yo, como siempre, muy agradecido contigo, con tus compañeros ahí en Contralínea, y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, muchas gracias, Toño. Nosotros estamos en www.contralinea.com.mx y además en Facebook y YouTube tenemos nuestro programa de noticias informativo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y en estas 2 redes sociales nos encuentran como Contralínea, además en X, antes Twitter, nos encuentran también como Contralínea y a mí en esta red social X me encuentran como
@Nancy-contra. Pues muchas gracias, Toño, y gracias también por sus buenos deseos y por sus palabras siempre pues alentadoras al trabajo de Contralínea en general, a mi trabajo. Siempre las recibimos con muchísimo cariño y también, por supuesto, siempre pues con esta visión de seguir con el periodismo ético que nos caracteriza y también siempre pensando en que el periodismo debe ser una herramienta para ejercer el derecho humano a la información de todas y todos y que no es, por supuesto, ningún patrimonio de las corporaciones mediáticas ni de los propios comunicadores y por tanto implica una gran responsabilidad y nada más decir que en ese sentido la desinformación pues es una violación flagrante a los derechos humanos, particularmente al derecho humano a la información, Toño. Muchas gracias. Quiero ya para cerrar más decirte, Nancy, que de lo que más admiro de ti es que además de pues ser una gran periodista, literalmente eres maestra de periodismo, eres catedrática de periodismo en la, si no me equivoco, en la FES Aragón, ¿no? No, fíjate que estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, pero parece que ya me corrieron. O sea, aparte de los problemas de los profesores de asignatura, pues es eso, la discrecionalidad con la que te llaman o no te llaman. Y este semestre, al parecer, no me han llamado. Y digo, pues, al parecer, porque ya les llamaron a todo mundo hace como unos 15 días y a mí todavía no me llega ninguna invitación. Yo supongo que es parte también de la derechización de la propia Facultad de Ciencias Políticas, de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Lo lamento mucho, Toño, pero también lo entiendo. O sea, entiendo que hay perfiles que no les gustan y que prefieren meter pues académicos que se formaron en estos círculos que ha financiado Claudia X González Guajardo. Se está llenando la facultad de estos perfiles que tienen que ver o con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad o con el diplomado que impartieron en el CIDE o que son cercanos a este tipo de periodismo, de alianzas con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Lo lamento mucho por los estudiantes porque no tienen una visión distinta del periodismo y porque ese periodismo no es ético y lo hemos demostrado también cuando publicamos el código de antiética de Mexicanos contra la Corrupción, cómo permitía el Chayo, etcétera, y además por otras cosas, evidentemente porque no tienen independencia, no tienen honestidad, no son responsables con la sociedad, con el pueblo y tampoco buscan la verdad. Entonces, pues así, Toño, o sea, así las cosas, pero está bien, o sea, lo entiendo y también, pues ahí está para la historia, ¿no? Cómo se derechizan las universidades públicas. Me estás dando una muy mala noticia, si de verdad no lo digo de dientes para afuera, si algo me hace sentir con esperanza del futuro de nuestros jóvenes periodistas, era el saber que hay profesores como tú, que pues evidentemente podían sacarlos adelante con esas nuevas, no nuevas, con esas distintas formas de pensar, con un verdadero espíritu crítico, no con esa derechización de la que hablas. Bueno, yo creo que hay que luchar por esto, Nancy. Vamos a ponerte en contacto con el queridísimo Ricardo Sevilla, que pues tú bien conoces, sabes que él ha estado muy cercano de denuncias directamente ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y qué desagradable, de verdad. Qué pena de lo que se están perdiendo en la UNAM al no convocar a nuestra queridísima compañera Nancy Flores como catedrática ahí. Pero bueno, ya sabes que cuentas con nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Te mandamos un abrazo desde siempre y pues nos vemos la próxima, Nancy. Un abrazo, Toño, y muchos saludos a tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted a la corresponsal de Contralínea, gran periodista y ahora catedrática de la UNAM, que bueno, esto lo pelearemos también nosotros hasta las últimas consecuencias. Vayamos con